pantalla. Vamos a esperar un momentito para que ustedes vean la pantalla. No, todavía no. Bueno, cursos, les pido a todos. Bueno, ahí. ahora perfecto, gracias. Vamos a empezar que es seguimiento viscoelástico. ¿Por qué en el comportamiento viscoso con un líquido? Cuando uno está trabajando, presenta características de comportamiento, presentan los líquidos parámetro importante. Evidentemente se deforman en sólido, o entonces cuando estamos hablando de ambos tipos de comportamiento y parcial viscoelástico. En el área de Rioleso mínimo de cuando, por ejemplo, y se presentan con Taussé, significa que no sobre él un ser la resistencia o esfuerzo mínimo de lo que pasa es que yo viscosímetro, que solo tienen la potencia de comportamiento viscoso emergente, el Taussé sería según la faceta del viscosímetro, que todos los materiales alimenticios, o sea, como la menor cantidad de mana. También elementos que ese comportamiento ideal. Y entre unos viscoelásticos es la prevalente, aquellos en los que el viscoelástico solo en los materiales la característica se comporta como equipos visto exclusivamente como los materiales del pues hemos visto la máquina un movimiento sólido, pero ambas facetas de comportamiento a ver ahora. Cuando yo tengo un comportamiento, un líquido impulsado en la punta, líquido tiende a subir y dejó de estar en reposo, y cuando lo agite por las paredes, subir a solidario al motor seno del líquido. Vamos a ver cuando estoy formulando, vamos a tener que decir, sino que tenemos un líquido viscosa que lo hace comportamiento sólido. Esa es una tendencia a generarse entre por la agitación, viscoelasticidad, pueda detectar no solo los normales que se generan de nuestro, exclusivamente en la clase pasada, que usamos como punta de cono y material negro, el plato inferior, osímetro, pero si es un líquido elástico que hace el cono, durante normales, que el vector del movimiento se fija a la certa entre el cono y eso, cuando empieza a girar, que aparezca. ¿Dónde está el materialístico? O sea, tiene un comportamiento. Bebe el plato inferior que está bajo el estímulo del cono. Aparece abierta por el líquido, y por ese punto y fuego nos daría el fluido, está en el medio. Entonces, cuando la distribución es la que en el gráfico 2 domina que la curva hasta, pero después comienza que se necesita. Entonces, que un líquido con paredes sin oposición de un viscosímetro totalmente anómala desde el punto de vista del fluido en su curva de tenemos que atribuir a que un jugador para cada líquido y que modifica, por ejemplo, acá que es de tau control 2, que son los dos viscosímetros que controla el gamma problema. Estaba más o menos en tener que caracterizar el comportamiento. Se lo modifica el reómetro dinámico, parte inferior, y es un equipo por un oxímetro que vimos con metro dinámico con líquido, y el viscosímetro, característica de que el cilindro externo ante un motor. Como movimiento a través del líquido, el torque necesario del cono superior, tau, que tenía era una medida de la viscosidad. Evaluar la fuerza viscoelástica y se tiene un viscosímetro rotatorio de la construcción, que los aparatos que van de viscosímetros de una construcción más y el comportamiento discutir es por intentar un comportamiento viscoso. Se usa dar este comportamiento que se usa es el modelo, es que mi sistema se acuosa con distintos y macromoléculas, porque estas macromoléculas que pueden de ellos poder describirse como un conjunto de sortes, generar fricción con el viscoso, formarse y recuperar el comportamiento elástico, flotando en el seno de viscosidad, fenómenos de carácter a través de la presencia de sortes. Es estricta, o sea, que para el comportamiento de intenta explicar por qué los materiales altológica, por ejemplo, los tejidos vegetales, una aproximación a este comportamiento, proveen, están íntegras, comportamientos sólidos. O los líquidos, por ejemplo, en un vegetal, a las celulares que se libere el comportamiento líquido, acumulados, etcétera, dosificación. Y la célula, pero puede haber dentro de animales otras y elástico que las que ver, que es dinámico, características de medición, o sea,
más puntas de medición, cilindros concéntricos, se coloca el lateral, está en la parte, tiene un sistema dedicado, usa un equipo termo, ayuda a la placa, enseguida vamos a explicar, se coloca la muerte porque aquí hay un motor, hacer la medición. O sea, no esperamos, vamos a explicar cómo es, un estímulo parcial o de cizalla, es que no se... Aquí se pone la muestra, y se pone la tabla de la zona de acople. ¿Qué característica tiene esta característica completas? Como hace lo siguiente, y después ponemos, y vamos a ver cómo se dinámico, que se dice que se encuentra en la posición A, negra que tenemos en la tabla superior, que es el... Inicialmente, primero se mueve hacia B y vuelve a B, a oide. Almos este módulo, la sinusoide, deshace lo hecho, distancia hacia el vuelve a, de A, C, A, B, A, y definimos el respecto al eje C. Desde el ciclo completo de una sinusoide tiene que negativa, de definición. La B, positiva, y su periodo, cuando llegó acá, a C. La definimos claramente, no es una rotación en estudiar, sino que es un movimiento caracterizada, amplitud negativa, que son izquierda, en dejar cómo se ve, ¿no es cierto? A izquierda, pensar en cuál es ese arco que se recorre, una unidad de longitud, se puede describir con un ángulo, ese ángulo que se recorre, misma amplitud, posible completo. Bueno, del reómetro dinámico. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto? Vamos a seguir con la teórica. Perfecto. Usa para visco mecánico, la sigla con inglés. Este equipo potenciales de cizalla sobre la muestra, bueno, la muestra está en horno termostatizador. Aquí adherario a un eje donde se colisión está lo que acá llaman un horno termostatizadora. Si ustedes que en este caso el reómetro dinámico, da la explicación en el reto oscilatorio, de manera, supongo que es este cilindro y que tengo esta punta de medición. ¿Qué es lo que hace punta de medición? Se retira. Entonces tenemos una de tensión en esta capa. Muy eficiente la Capeltier que está. Bueno, enseguida van muy bien. Es más difícil cosímetro en más. Acá lo vemos. Entonces, el estilo y subiendo, inferior está quieta, y subo con mordaza, y entonces lo que se hace, se tensiona, y ya estoy describiendo la llama 3-point acodamiento, la característica que da la muestra, y hace el estímulo sinus. Lo que hace, entonces, acá se produce, porque estas dos puntas de un codo, produce. Acá vamos a fotos, aquí tengo otro esquema, tenemos la tabla de apoyo, acá se coloca la que está solidaria a un eje, produce un acodamiento a foto, pero no se ve totalmente sin compremos las fotos de la de tensión en los músculos sinusoidales. Poder explicar, para determinar, alcanzar un poquito de comportamiento viscoso, ese comportamiento sólido, hablamos de hacer versus de comportamiento. Bueno, ahora, si tenemos ese comportamiento, viscoso, a ver que se llama constitutivo de alguna y un con comportamiento newtoniano para poder, cómo se puede, que modelo de comportamiento líquido, como modelos más sofisticados de información. La viscoelasticidad, fenómeno que está ocurriendo insólido a estructuras. En modelos viscoelásticos, resorte, que es cumple la ley de masa. Cuando yo grafico tal sólido, y por lo tanto es el sólido que elijo, representación. Es una recta que pasa formación, se puede expresar cuando vimos y las distintas formas. En una deformación, estamos pensando en el reómetro dinámico mediante cizalla o de corte, tipo de estímulos, producida por un dado tau, donde G incluye el resorte. Viscoso lo vamos a incluir en régimen, se cumple la ley versus gamma punto, y por lo de la ley de Newton como el tau newtoniana. Definidos estos dos, vamos a ver que se ven luego en el que son el modelo viscoso, definido en la transparencia pre, el elemento viscoso, si dije bien, en el sólido están en serie, viscoso, y el resto de pensar, esto que yo voy a dar con los conceptos de existencias en paralelo, la parte de la. Entonces, vamos a la explicación. En serie, con un elemento tangencial, ¿qué va a pasar? Va a producir a el área en la que lo aplique, distancia a dividir por la inicial formación y a la de elemento viscoso no es. Y yo le voy a decir, entonces, lo que vamos a, yo aplico unas fuerzas constitutivas del modelo de acción, se expresa la deformación. Tengo una deformación que está en la deformación, sino el elemento bismar, ambas velocidades, yo lo puse cada uno de los, el que corresponde la deformación. En rigor, acá derivada de gamma,
de velocidad, elemento viscoso y sólido, me genera respecto al tiempo, esa de sumar cosas que no son iguales respecto al tiempo, y este tiempo de tau. G. Entonces, debido al tau aplicado y a la derivada primera de lo de Maxwell, yo tengo y del sólido y leales de tau y gamma. Yo voy a decir que mi sistema, y después tengo el modelo de tipos. Entonces, es un tau tangencial divide en cada una de, o sea que el tau sobre el t, el tau G, la constante, y en el elemento velocidades, y por lo tanto tau 2 por el elemento gamma punto. O sea, de Maxwell es oval o a un perfil de Kelvin, y por lo tanto el efecto que tienen esta rama. Entonces, si nuestro ajuste según un viscoelástico, en los modelos que describen, acá tenemos helado congelado, por razones es un Maxwell porque tiene en serie el resorte y el elemento. Un Maxwell del helado, lo que es un viscoelástico. Poder caracterizar es que ponerlo en un reo, modelar el comportamiento. Y cuando ese modelo mecánico es un elemento y un elemento, uno de los elementos fundidos. ¿No? Vamos a, no digo dudas porque me imagino sobre lo que hemos visto hasta este momento. Tienen que meditar un poco. Entonces, si vamos a ver con, se hacen con características peculiares a esos test oscilatorios. Los test dinámicos dicen test oscilar, voy de A y describo un cierto periodo, que es el ciclo completo del tan representado los que acá vemos como negra, y acá ese A6 y después A5, tomando, midiéndolos como los que mi sistema está acá y ha vuelto, va al otro. Ese arco recorrido, lo mido desde longitud, se llama y vuelve y L, pero he creado un ángulo, el movimiento que se realiza, que es L, ¿no? De W, velocidad angular, que 2pi es 6,3,14 radianes por unidad de tiempo. Da una dimensional, hace según una sinusoide, esta frecuencia que enseguida de platos. Entonces, una de las para estimar. Yo cuando trabajaba, generar a través del torque, medir los gamma puntos. A era de tau y mido los gamma puntos. En cambio, uno era de gamma puntos y medía los tau. Yo puedo estimular con gamma, tau, o puedo, hablo de gamma y doy una parte de que uno puede estimular valores que ya vamos a ver. Bueno, acá de estar explicando, quiero decir algo y voy a volver a irme del tema. Modelos, estuve hablando y gamma, y salió el módulo, salió la viscosidad. Muy bien. Yo un estímulo sobre la muestra, que es un estímulo perpendicular a la muestra, como en el DM problema, seguimos todo de vista del comportamiento, sino que tenemos que poner epsilon, y no te esto didáctico con el pido. Y vimos el material sólido, la cara de aplicación. Y les digo a ustedes, trabajando con el DM, yo lo que voy a, y no de tipo trabajando, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Vamos a ver otra vez donde el estímulo es electrodinámico, aplicación de un estímulo reómetro. Deflect no rota como en el minuto, porque ustedes cuando ven fluidos, trabajo dinámico, versátil y 160 grados, hoy estamos explicando, equipo muy versátil, y de gamma puntos y medir el tau, con el tau controlado y con equipo de lo más versátil rotatorio. Pero ahora lo está evidentemente 360, un estímulo sinus tipo, y termina el, sabemos la amplitud, y lo acá, la muestra está iniciada posición a B y de B positiva a. Como usted rara me pasó, a ver. ¿Ustedes me están escuchando, sí, por favor? Se escucha bien. Porque me apareció un aviso de Zoom que salí de la reunión. Bueno, de cualquier manera, estoy tratando de volver a mi pantalla a verla yo también. Entonces, me muevo en un sentido describiendo un ángulo, me muevo en el otro sentido describiendo un ángulo, como ustedes ven no es un ángulo de 360 grados, es un ángulo lo más pequeño posible, ahora les voy a explicar por qué, y L, que vimos hace un ratito, el L es este arco medido en longitud o este arco medido en longitud. L sobre H, enseguida vamos a ver que es gamma sub 0, ya lo vamos a ver. Entonces, de alguna manera es otro modo de explicarles el estímulo sinusoidal. Intervalo de 10 minutos, a hacer primero, esperen un instante, voy a